Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios les bendiga. Quiero darle la bienvenida a este devocional Maná Fresco. Hoy ya es lunes 15 de julio del 2024 a las 6:39 de la mañana. Hoy estamos en el día 34 de esta dinámica de 40 días de revelación divina, recibiendo revelación divina a través desde la parábola del sembrador. Para abordar con detalle este nuevo tema, los Nicolaitas, su doctrina y sus obras, a partir de este momento debemos dirigirnos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Donde en la iglesia primitiva aparece el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. En el año 33 la iglesia está creciendo. Cada día se convierten al cristianismo miles de judíos y miles de extranjeros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se nos menciona que los griegos murmuraron contra los hebreos porque las viudas de los hebreos eran desatendidas en la ración diaria, y se nos mencionan acá unas mesas cuando los apóstoles declaran: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que había sucedido hasta aquí, entrando en el contexto histórico, es que al predicarse el evangelio y hacer énfasis en el regreso del Señor Jesucristo para llevar a su iglesia al reino de los cielos, esta generación interpretó que este regreso podría ocurrir en cualquier momento del año 33 o en los años siguientes. Recordemos que en Hechos capítulo 1, el Señor Jesús, dando un mensaje con los pies puestos sobre la tierra, comienza a ascender al cielo como con un ascensor, pero sin ascensor, venciendo la fuerza de gravedad con su poder. Y frente a la mirada atónita de los presentes, el Señor sube, sube y sube. Y a medida que va subiendo, continúa predicando las verdades del reino de los cielos, impartiendo la orden de que se vaya a predicar el evangelio por toda la tierra, hasta que es cubierto por la nube del cielo y nuestro Señor Jesucristo desaparece. Fue tanto el impacto de esta experiencia que esta generación pensó que Jesús volvería en esa generación en cualquier momento. En un arranque de histeria colectiva, esa generación comenzó a salir de sus bienes materiales, y la Biblia declara en Hechos 4 y 5 que las personas vendían sus propiedades, sus heredades, y traían el precio de las heredades y de sus propiedades para poner toda esta riqueza material a los pies de los apóstoles. Este hecho fue algo, ya lo estamos analizando acá, que nunca debió haber ocurrido. Los apóstoles debieron haber frenado esta histeria colectiva y haberle pedido al pueblo que actuara con prudencia. El pensamiento que reinaba en esta generación es que si en cualquier momento Jesús venía por la iglesia para llevarla al reino de los cielos, como les había prometido y quedó escrito en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si esto era así, y Jesús regresaba desde el cielo por la iglesia en esa generación, entonces pensaban ellos no tenía sentido tener posesiones materiales. Es por esto que las vendían y las traían a los pies de los apóstoles. El asunto en cuestión acá es que Jesucristo anunció su regreso por la iglesia, sí, pero él nunca enfatizó que este evento iba a ocurrir en esa generación. De hecho, al hacer este devocional en pleno siglo XXI, 20 siglos después de los hechos ocurridos en Jerusalén, él aún no ha regresado. Esta que regresa sí.
y nos estamos preparando para ese evento. Vea usted lo que sucede cuando existen las malas interpretaciones o las interpretaciones sesgadas de la información con que contamos. Y es que ha sido, déjeme hacer aquí una acotación a la lectura. Ha sido una maña y un resabio viejo de la iglesia desde Jerusalén en el año 33 a andar malinterpretándolo todo, interpretarlo de manera sesgada. En este devocional hemos repetido hasta el cansancio y no nos cansaremos de repetir que para interpretar correctamente la información de la Biblia, primero debemos contar con conocimiento bíblico amplio y suficiente. Así que su merced debe estar leyendo la Biblia y no parar, no detenerse. Y cuando no la esté leyendo, la está meditando. Y cuando no la está meditando, está preguntándole al cielo: Señor, ¿qué quisiste decir en este pasaje? Porque no lo entiendo. Esa tiene que ser la dinámica permanente de nuestras vidas. Primero, contar con un conocimiento amplio, un conocimiento bíblico amplio y suficiente. Segundo, debemos contar además con el conocimiento del contexto de los textos bíblicos, cualquiera que sea el tema en cuestión. Entonces, conocemos el texto, pero además de conocer el texto, conocemos el contexto. Cómo vivía Jeremías, cómo era la vida en el tiempo de Isaías. Toda la información que nos revele el ambiente en el que ellos vivían para poder ubicar el texto en el ambiente apropiado. Cuando tenemos información del texto y del contexto del texto, del ambiente del texto, ahora sí viene una interpretación correcta. Porque cuando conocemos el ambiente del texto y el texto y el ambiente del texto, comenzamos a entender y comprender por qué Jeremías dijo lo que dijo, por qué Isaías dijo lo que dijo, por qué Dios le dijo a Isaías que dijera: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por ejemplo, ¿cuál es el ambiente de ese texto? ¿Por qué el Señor lo dice? Y de ahí uno comienza a entender y comprender. Esto dije en otro devocional, se parece mucho como cuando uno tiene hambre física antes de la hora del almuerzo. A usted le ha pasado, a mí también, y de pronto nos sirven algo y comenzamos a comer hasta que se nos llena la barriga. Uno siente que queda satisfecho, hasta que su merced no quede satisfecho en el universo de sus pensamientos, sentimientos y emociones, con entender y comprender lo que quiso decir el Señor. Usted no puede detenerse ni parar de preguntar y de inquirir, de buscar la respuesta, y el cielo se la va a dar. Ahora, una vez que usted entienda y comprenda el texto en el contexto y el contexto del texto, usted va a interpretar correctamente toda esta información, y cuando la interprete bien, el Señor de ñapa le dará revelación divina. Hemos dicho que revelación divina es tener acceso a lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. La Biblia fue escrita por 40 hombres en un periodo de 1600 años, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor los asistió y les dictaba, y ellos obedientemente escribieron. Pero no todo lo que Dios piensa y todo lo que Dios siente está en la Biblia. Ahí está la información básica. Ahí están los planos, podríamos decir, ¿no? Pero realmente lo que Dios quiere es que a través de la Biblia lleguemos a su mente y a su corazón. Eso es lo que se llama revelación divina. La revelación divina es la información que no está en la Biblia. Entienda a su merced que todo lo que Dios siente y piensa no puede caber en un libro, no puede caber en esta creación. De hecho, Él nos va a llevar a la eternidad, es para que hablemos con Él por la eternidad tomando café de Colombia. Imagínese usted esa escena, ¿no? Déjenme que yo estoy haciendo el devocional. Y Él nos explica, y tenemos la eternidad para entender y comprender, pero son tantas las cosas que Él nos quiere compartir, que Él quiere compartir con nosotros, que para eso nos va a llevar a la eternidad.
Y allá no nos cansaremos de entender y comprender y de alegrarnos en esta recepción de información nueva que nuestro Padre Celestial nos transmite desde su mente y su corazón a nosotros. Pero eso tiene que comenzar aquí abajo. La Biblia fue escrita para que a través de ella lleguemos a la mente y al corazón de Dios. No podemos quedarnos en la Biblia. Un error que ha cometido la Iglesia Universal desde sus inicios fue ese que se quedó en el texto bíblico sin ir al contexto. Por eso no tiene interpretación, y por el que no tener interpretación tampoco tiene revelación. A través de la Biblia tenemos que llegar a la mente y al corazón de Dios y saber lo que Dios siente y saber lo que Dios piensa. En este devocional el Señor nos ha estado dando revelación divina y hoy nos va a dar más. Póngale cuidado y verá. Pero la dinámica es esta. Primero conocer el texto, luego conocer el contexto del texto bíblico. Y después de esto tendremos la correcta interpretación. Al tener la correcta interpretación, Dios dice desde el cielo: ok, me están entendiendo y me están comprendiendo. Ahí les lanzo esta perla. Y comienza a hablar de su espíritu a nuestro espíritu, de lo que hay en su mente y en su corazón, y lo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón. Él quiere compartirlo todo con nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Porque este proceso se trunca. Porque la gente por flojera no lee la Biblia. Y por flojera no va al contexto, no averigua, no investiga. Ni siquiera ahora no le pregunta al cielo. Lo que decía en el primer devocional, lo que no le preguntemos, Él no nos responde. Él esperaba que le preguntaran cuándo sería todo este asunto y si sería en esa generación. ¿Sí? Nadie le preguntó. El único que le preguntó unos años después fue el apóstol Pablo. Y por eso el Señor en Primera de Tesalonicenses le dice cómo será su regreso, y en Segunda de Tesalonicenses le dice cuándo será su regreso. Y en esto vamos, pero este es un proceso dinámico, ¿sí? Que no puede detenerse. Cuando esto no suceda, o sea, debe tener el conocimiento del texto, el del contexto, el de la interpretación y por último la revelación divina. Mientras estos 4 eventos no sucedan en su vida, por favor quédese quieto, háganos un favor y hágase un favor usted mismo, y hágale un favor al reino de los cielos también. Quédese quieto, no haga nada. No decida en su voluntad humana sobre asuntos y tópicos trascendentales que involucran el futuro suyo y el de su familia. ¿Por qué lo digo así? Porque la Iglesia Universal, en la iglesia primitiva en Jerusalén, comenzó a vender sus posesiones sin preguntar nada. Al cielo, ¿no? Le preguntaron a Pedro y a los apóstoles que estaban ahí, y ellos dijeron, sí, pues que vayamos para el cielo. Pero vamos a ver por qué pasó esto. Mire esto, por favor. Los apóstoles, fue la revelación divina que recibimos acá. Quisieron con toda esta riqueza emular e imitar lo que sucedió en el desierto. Cuando el Señor Jesús multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces para dar alimentación a una multitud de aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa fue la revelación que recibimos acá. Yo le pregunté al Señor, y este asunto, ¿por qué no frenaron eso, Señor? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y que el Señor me dijo que se acuerda del milagro del desierto que yo hice multiplicando los panes y los peces. Ellos quisieron imitar eso. Oiga esto. Ellos quisieron en Jerusalén, póngale cuidado, esto es una locura. Ellos quisieron en Jerusalén imitar, emular y reproducir esta experiencia, alimentando a la multitud en Jerusalén, no en un desierto. Miren la importancia del contexto, del ambiente. Yo le pregunté al Señor, ¿y si hubieras estado en una población o cerca a una plaza de mercado de esa época, hubieras hecho el milagro? Y yo, no,
Lo dice porque estaba en el desierto. Y en un desierto no hay nada. Y llevaba 3 días ya predicándoles del evangelio del reino de los cielos, dándoles el discipulado. Ahí habían mujeres embarazadas, ahí habían madres lactando. Eso no lo dice la Biblia. Eso fue lo que el Señor me mostró. Ahí habían niños de 3, 4, 5 años. Ahí habían ancianos. Y yo no podía dejarlos de volverse para la casa porque de camino les iba a dar el yello. Les iba a dar este asunto de que se le sube o se le baja la tensión y la presión. Se le sube y se le baja la bilirrubina a la gente cuando no come a tiempo. La porción que es. Él que diseñó el cuerpo humano, porque él es el autor de todo, dijo, me toca darle de comer porque los he llevado al límite. Y no lo hago, no lo voy a hacer por los hombres adultos, maduros, ni por los jóvenes. Lo voy a hacer es por los niños, las madres que están gestando y lactando y los ancianos. Por eso fue que el Señor hizo el milagro en el desierto. Pero nunca hizo un milagro de multiplicar panes y peces en una población. Porque ahí la gente tenía sus casas y tenía el alimento al alcance de su mano. Pero ahora quieren los apóstoles en Jerusalén imitar, emular y reproducir esta experiencia alimentando a la multitud en Jerusalén, no en un desierto. Mire lo importante del contexto, sin un milagro, sino con dinero ajeno. Hágame el favor. Craso, grave y grande error de los apóstoles. En este contexto, en medio de la mesa, ojo porque ahorita viene la otra revelación acá. En medio de la logística para dar alimentación permanente a una multitud de desconocidos que llegaban al templo en Jerusalén a escuchar de labios de los apóstoles las buenas nuevas del plan de salvación de Dios para el hombre pecador, estas multitudes eran alimentadas físicamente de la mesa de los apóstoles. Una mesa que era servida y puesta permanentemente a disposición de esta multitud, cuyo costo se financiaba con recursos ajenos, en dinero o en especie. Aquí no hay ningún milagro. Aquí lo que hay es un desorden. Allí, en este desorden, en este caos y en esta confusión, aparece Nicolás, el de la doctrina de los nicolaitas, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 y versículo 15. Los apóstoles declaran a la multitud en Hechos 6:3: escojan entre ustedes varones de virtud. Note usted este detalle. Le dicen a la multitud: buscad hermanos de entre vosotros. Oiga, sin oración. ¿Se imagina usted a la multitud haciendo una elección del personal aparentemente apropiado para ser ayudante de los apóstoles en medio de este caos y confusión? Y que en esta elección que hace la multitud ni siquiera se menciona la palabra oración. Esto lo que nos demuestra es que los apóstoles para este entonces, esta es la revelación de hoy, para este entonces ya estaban dejando de orar, habían dejado de orar, su vida de oración venía en declive. Y por esta ausencia de oración en la vida de los apóstoles fue que precisamente ellos permitieron que ocurriera esta histeria colectiva y se apropiara del pueblo para que la multitud vendiera sus posesiones, sus heredades y trajera estas riquezas para ponerlas a los pies de ellos. Si los apóstoles hubiesen mantenido este espíritu de oración y dependencia total y absoluta de nuestro Señor, como lo practicaron al principio de su ministerio, nunca hubieran cometido este error. Pero en Hechos capítulo 6 se nos muestra a un apostolado carente de oración, que ya no tiene la dirección del cielo para dirigir los destinos de la iglesia en la divina, preciosa y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Oiga, ellos ni siquiera le dijeron a la multitud: escojan ustedes los posibles candidatos y nosotros oraremos para que Dios los elija cuáles son. Recordemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los apóstoles oraron a nuestro Padre Celestial
para que él les mostrara quién debía reemplazar a Judas Iscariote, el que se había ahorcado. Allí el Señor, después de orar, le respondió con señales, y en el acto Matías ingresó al grupo de los 12, llenando la vacante que Judas Iscariote había dejado. Esto sucedió en Hechos 2, porque allí hubo oración por parte de los apóstoles y Dios les respondió. Pero en Hechos capítulo 6 lo que dicen los apóstoles a la multitud es: escojan de entre ustedes. Esto es un acto completamente improvisado, es un acto completamente irresponsable que nunca fue censurado al interior de la iglesia. Déjeme censurarlo hoy a mí y poner en evidencia este craso, grave y grande error que cometieron los apóstoles, poniéndolo a usted hoy como testigo. Yo no sé si yo sea el único o uno de los pocos que lo ha hecho, pero todos creyeron que los apóstoles, simplemente porque eran los apóstoles quienes dieron la orden, era una orden que debía ser recibida y ejecutada como si fuera una orden de Dios. No, señores, aquí la Biblia siempre nos ha mostrado desde Génesis a Apocalipsis que un hombre o un grupo de hombres que no está sujeto a Dios en oración y que no sea dirigido por Dios a través de la oración, siempre terminará ejerciendo de una manera equivocada la autoridad que el cielo le delega. Fue precisamente esto lo que sucedió acá. En algún lugar del camino, entre Hechos capítulo 2, cuando reciben el bautizo del Espíritu Santo porque estaban orando, y luego eligen en oración al sucesor de Judas Iscariote, en algún lugar del camino, entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6, los apóstoles dejaron de orar. Esta es la revelación divina que Dios nos está mostrando en este momento. Quiero poner en evidencia que los apóstoles dejaron de orar y por eso cayeron en el vacío de permitir que la gente cayera en esta histeria colectiva a la que hemos hecho mención acá, y que la misma se hiciera viral, se hiciera contagiosa y se pusiera de moda en esta generación esto de andar vendiendo lo que tenían, vender sus cosas y traer esta riqueza material para ponerla a los pies de ellos. Todo esto fue por ausencia, por falta de oración. Todo esto de que ellos quisieron emular, imitar y reproducir este milagro de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, para brindar alimento a la multitud en el desierto. Óigame, por favor, quisieron emular, imitar y reproducir un milagro, pero sin milagro, sino con recursos ajenos. Vea usted el tamaño de la idiotez y la estupidez que cometieron, en el vacío enorme y tan grande que cayeron. Esto nunca debió haber ocurrido, nunca debió haber sucedido. Pero es que la Biblia nos manifiesta y nos muestra infinidad de ejemplos, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto incluye a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos que le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, pero en este momento ya no estaban orando. Lo que la Biblia nos muestra de Génesis a Apocalipsis es que la idiotez humana y la insensatez humana se ponen de manifiesto tan pronto el hombre se desconecta de Dios en oración. Y por esto han ocurrido a lo largo y ancho de la Biblia los más grandes errores, los errores garrafales más grandes que nunca debieron ocurrir en la vida del ser humano. Nunca debió haber sucedido que Adán y Eva en el huerto del Edén pecaran. ¿Pero por qué pecaron? Porque dejaron de hablar con Dios para ponerse a hablar con el diablo. Cuando uno deja de orar conscientemente, uno termina hablando con el diablo inconscientemente. Y en medio de este desorden que ocurrió en la iglesia primitiva por ausencia de oración, el diablo aprovechó la oportunidad y dijo: venga Nicolás, que lo necesito aquí para que me haga un trabajito al interior de la iglesia primitiva. Esta historia continuará. Señor, nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.